Bueno, lo prometido es deuda. Voy a explicar cómo resolver el parcial. Bueno, la primera parte para poder encarar la resolución de ese parcial es entender qué es lo que nos pide. Por eso, para entender qué es lo que nos pide, lo mejor es primero pegar una leída completa al parcial y luego ir leyéndolo de a partes para poder ir obteniendo las estructuras y las clases, todo lo que voy a necesitar. Entonces voy a empezar leyendo el parcial todo entero, voy a explicar qué es lo que se pide, qué es lo que se busca, y luego vamos a ir paso por paso sacando qué es lo que realmente hay que diagramar. Una consultora IT nos pide diseñar un sistema que permite realizar realizar la gestión de tareas a realizar. El gestor de tareas poseerá una colección de tareas que luego podrán ser asignadas a los usuarios que después las cumplirán. Las tareas serán asignadas en estricto orden de llegada. Nos indican que hay tres tipos de tareas. Todas las tareas tienen el nombre del proyecto al que pertenecen, el número de versión afectada, el número de versión donde se estima que dará la corrección, un título de tarea y el usuario que la reportó. Todas las tareas deben poder calcular su prioridad y además son estimables, por lo cual deben poder indicar su tiempo de resolución estimado en horas. Y esto será un entero. Las tareas pueden ser desarrollo, que poseen una descripción funcional del desarrollo y un tiempo estimado en horas que también va a ser un entero. Error interno, que indica el nombre del ambiente donde se produjo. Una colección de casos de prueba, cada caso de prueba es un string. Y el nombre del tester que detectó el error, que también es un string. El tiempo estimado de resolución siempre será de 40 horas. Errores en producción, que además de describir el ambiente y poseer una colección de casos de prueba, como los errores internos, poseen el nombre del ambiente del cliente que lo detectó y un flag que indica si el error es de tipo stopper o no. El tiempo de resolución estimado será siempre 8 horas si el error es stopper y 16 si no lo es. La prioridad de las tareas pueden ser altas, medias o bajas. Se calculan de la siguiente forma. Para los errores de producción, si el tiempo de resolución es 8 horas, tendrá prioridad alta, y si es 16 tendrá prioridad media. Para el resto de las tareas que no sean errores de producción, desarrollo de errores internos, se calculará alta si el tiempo de resolución es 16 horas, media si el tiempo de resolución es menor a 24 y mayor a 16, y baja para el resto de los casos. El gestor de tareas tiene además dos funciones claves: realizar la asignación de tareas a los usuarios. Esta asignación será de forma rotativa, tarea por tarea, una a cada usuario hasta haber sido asignadas todas las tareas, pudiendo ser que algunos usuarios tengan asignadas más tareas que otros. Genera y retorna un reporte de los tiempos promedios de tarea por prioridad. De los usuarios sabemos el nombre, apellido y el nombre del proyecto base en el cual se trabaja. Los usuarios deberán resolver las tareas que sean asignadas basados en la prioridad de las mismas. Primero las de prioridad alta, luego las de prioridad media y por último las de prioridad baja, sin importar el orden en el que fueron asignadas. Y esto nos pide el reporte del tiempo promedio, tareas por prioridad y asignar tareas. ¿Qué es lo que pide esto? Bueno, vamos a ver qué es lo que realmente se estaba pidiendo acá. Bueno, acá nos habla de un sistema que nos permita manejar las tareas que se le van a asignar a usuarios. Pueden ser programadores, pueden ser analistas funcionales, pueden ser obreros, o sea, da lo mismo a quién se le van a asignar las tareas. Acá lo que nos dicen es que hay tareas que tenemos un gestor que va a tener esas tareas, que dice que las tareas serán asignadas en estricto orden de llegada. Acá nos habla que tengo una cola, o sea, las tareas dentro del gestor están en una cola. A medida que llega una tarea van a ser asignadas, o sea que la primera que entra es la primera que sale, por lo tanto, este párrafo nos habla de que hay una cola. Después nos indican que hay tres tipos de tareas: las de desarrollo, los errores internos y los errores en producción. O sea que acá tengo tres tipos diferentes de tarea. Por ende, acá tenemos una herencia entre estas tres. Después vamos a ver un poco más en detalle
que no es una herencia simple, sino que hay una herencia de 2 niveles. Y vamos a ver qué concepto está asociado a esa herencia de 2 niveles. Y después nos habla de las prioridades, o sea, el cálculo por el cual determinadas tareas van a tener una prioridad alta, otras una media y una baja. Y por último, nos indica, bueno, qué es lo que hace este gestor de tareas, o sea, cómo va a manejar, para qué va a usar la información, y luego nos habla de los usuarios. ¿Qué se sabe de los usuarios? Nos dice que sabe el nombre, el apellido, y que los usuarios deberán resolver las tareas que les sean asignadas basados por la prioridad de las mismas. Por lo cual, acá lo que tenemos es una lista ordenada. ¿Por qué? Porque nos dice que el usuario va a resolver las tareas que le van asignadas en base a la prioridad. O sea, primero se van a resolver las tareas simples, las tareas de alta prioridad, luego las de media y luego las de baja. Así que como la inserción de las tareas, o sea, el usuario va a ir tomando las tareas por prioridad, o sea, no es que toma la primera que le asignan o la última que le asignan, o tampoco lo toma al azar. Entonces, como nos dice que las tareas el usuario las va a resolver teniendo en cuenta la prioridad de las mismas, lo que tenemos acá es una lista ordenada. Esos son como lo principal, detectar cuáles eran las tareas, pero principalmente lo que necesitamos saber es qué es lo que nos va a pedir. Acá lo que hay que imaginarse es eso, justamente una página, un sistema, algo donde va a haber tareas, donde yo voy a tener la posibilidad de agarrar esas tareas, asignárselas a los usuarios. Y esas tareas van a tener prioridad y además son de distintos tipos. O sea que yo en este sistemita podría guardar desarrollos, errores, que por ejemplo, no sé, alguien está testeando algo, está probando algo y encuentra un error. Y errores en producción, que esto ya es cuando el error lo encuentra el cliente directamente. Y es distinto, o sea, yo no puedo tener el sistema, por ejemplo, un sistema crítico, no lo puedo tener parado. Entonces acá, ¿qué me dice? Si es stopper significa que es algo que te bloquea el sistema, o sea, una vez que se rompe, se cae, y no lo puedo resolver en más de 8 horas. O sea, tengo 8 horas para arreglarlo sí o sí. Entonces, entendiendo qué es lo que pide, que es un sistema que va a gestionar tareas, lo que tenemos que hacer es empezar a leer en detalle qué es lo que nos va a pedir. Entonces, esta primera oración de acá es básicamente información, introducción. Esta parte de acá, el gestor de tareas posee una colección de tareas que luego podrán ser asignadas a los usuarios. O sea, que acá me dice que el gestor de tareas tiene, por un lado, las tareas y por otro lado, los usuarios. Si tiene tareas y usuarios, ya sabemos que tenemos dos colecciones. Una para usuarios y otra para tareas. De las tareas nos dice que serán asignadas en estricto orden de llegada. O sea, las tareas están en una cola. Y los usuarios pueden estar en una cola, pueden estar en una array list. En realidad no nos dice mucha información del usuario. Simplemente te dice que tienen los usuarios. ¿Dónde lo almacenás? Queda la libre elección de cada uno. En este caso, pueden estar agregados en una array list sin problema, porque como no especifica que los usuarios se los vaya, o sea, no tienen ningún orden especial en los usuarios, así que pueden estar tranquilamente en una array list. Entonces, si yo tuviera que empezar a diagramar, lo primero que diagramaría sería el gestor de tareas. Una clase tarea. La cola de tareas. Y el usuario. Entonces, con lo que leímos hasta ahora, qué es lo que se tiene? Sabemos que el gestor de tareas tiene, por un lado,
tiene las tareas que están pendientes de asignar, que van a ir llegando en orden. Entonces, acá tenemos tareas sin asignar. Después tenemos usuarios, pueden ser 0 o pueden ser n, no sabemos cuánta cantidad de usuarios, ni en qué orden se guardan, entonces lo podemos dejar de 0 a n, usuarios, y la cola de tareas obviamente va a usar la tarea. Bueno, nos indican que hay 3 tipos de tareas. Todas las tareas tienen el nombre del proyecto al que pertenecen, el número de versión afectada y el número de versión en donde se estima que dará la corrección, un título de la tarea y el usuario que lo reportó. Esto es, por ejemplo, imagínense que están trabajando para el gestor de tareas del aula virtual, y una tarea del aula virtual podría ser agregar una sección para compartir archivos. Entonces te decís, proyecto al que pertenecen, el aula virtual. Versión afectada, bueno, no sé, la versión 1. El número de versión donde se estima que va a quedar la corrección, y en la próxima, poner la versión 2. Un título de la tarea, agregar la funcionalidad de compartir archivos. Y el usuario que lo reportó, no sé, yo por ejemplo. Entonces, ¿qué nos indica acá? Que la tarea tiene un usuario. Entonces, lo primero que sabemos es que todas las tareas, no importa de qué tipo son, tienen un usuario. Después nos habla que hay 3 tipos de tareas distintas. Entonces, yendo a los atributos de todas las tareas. Todas tienen el nombre del proyecto, el número de versión afectada y la versión en donde se va a corregir. Entonces, tarea tiene nombre del proyecto, tiene versión afectada y tiene versión a corregir. Nombre del proyecto, obviamente es un string. Esto es un número, lo podemos poner como un int, lo mismo esto. Pero si alguno lo puso como, como string también funciona. El usuario que reportó la tarea. Y el título. Esto además tiene un título, que también es un string. Además nos dice que las tareas son estimables, así que acá ya hay una interfaz que es estimable. Y esto tiene un método que es, por ejemplo, get count horas. Y que va a volver porque decía que las horas eran enteros. Entonces, tarea va a implementar la interfaz. Bueno, volviendo al tema de la herencia. ¿Qué más nos dice? Hasta acá
ya tenemos las entidades principales. Ahora todas deben saber poder calcular su prioridad y además son estimables. Bueno, la interfaz estimable ya está declarada. O sea, esto, cuando dice que son estimables, auditables, facturables, ya sabemos que es una interfaz. Y deben indicar su tiempo de resolución en horas, entero. Entonces, get cantidad de horas, obtener horas, calcular horas. Un método público que nos indique cuántas horas requiere esta tarea para poder ser realizada. Luego nos habla que existen tareas que son de desarrollo, que poseen una descripción funcional y un tiempo estimado en horas, que es entero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando la tarea es un desarrollo, tengo una descripción funcional. En este caso, una descripción funcional sería qué es lo que exactamente tiene que hacer este nuevo desarrollo, como quiero cargar archivos, que los archivos sean de tal tipo, toda una descripción que qué es lo que tendría que hacer. Y además nos dice que tiene un tiempo estimado, que es un entero. O sea, ¿cuánto se tarda para hacer un desarrollo? Lo que el funcional o el que haya cargado el desarrollo me diga que se tarda. Pueden ser 2 horas, 3 horas, 5 horas, 25 horas, 80 horas. Da lo mismo. El tiempo lo dicta el desarrollo. Errores internos, que indican el nombre del ambiente donde se produjo, una colección de casos de prueba de tipo string y un nombre de tester que detectó el error. Y el tiempo estimado es 40. Entonces, acá nos dicen que el tiempo es fijo. Entonces, para el error interno, ya sé que tengo una constante que es el tiempo estimado, que es de 40 horas. Después me dice que tengo casos de prueba. Que esto es un array list de strings. Acá no nos dice nada, no nos dice si los casos de prueba están ordenados, no nos da ninguna información más que son strings. Entonces, como no nos dice qué tipo son, o sea, en qué tipo de orden se van a ejecutar, no nos habla nada, simplemente nos dice que es una colección de strings, un array list de string es más que suficiente. Y después el nombre del tester. Que también es un string. Después nos dice que el error en producción, además de recibir faltó también el ambiente, a donde apareció el problema. Entonces ambiente. Producción, testing, integración, cualquier ambiente. Entonces, ¿dónde encontraron el problema? Bueno, error en producción. Además de escribir el ambiente y poseer una colección de casos de prueba, poseen el nombre del ambiente del cliente donde se detectó y un flag que indica si es stopper o no. Y el tiempo son 8 o 16. Entonces, lo primero, error en producción. Tiempo stopper es 8 horas. Tiempo no. Stopper es 16. Bueno, dice nombre ambiente del cliente. Y después nos dice
bueno, y el flag, que dice, tenemos el flag. Que es un booleano. Y después nos dice que también tiene el ambiente donde se produjo y la lista de casos de prueba. Fíjense esto. Casos de prueba y nombre y ambiente son atributos que son propios de ambos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el concepto de herencia? Dice que si hay atributos que son comunes y están repetidos, deberíamos sacarlo a una clase general. Entonces acá se podía crear una nueva clase llamada error, que tenga el ambiente de los casos de prueba, y esto eliminarlo de acá. ¿Por qué? Porque tengo estos dos atributos, son comunes, tanto el ambiente como los casos de prueba. Estos datos son comunes ambos. Entonces, directamente creo una clase intermedia que agrupe lo común de error con lo común de tarea, y acá la herencia quedaría de la siguiente forma. Los desarrollos, todos los atributos comunes a desarrollo y al resto de las clases están en tarea. Entonces, desarrollo, claramente, área de tarea, porque el desarrollo tiene todas estas tareas. El error, perdón, todos estos atributos. El error, tanto los internos como los de producción, también tienen todos estos atributos comunes. Entonces, como todos los tipos diferentes de errores tienen estos atributos comunes, obviamente también heredan de tarea. Y los errores internos van a heredar de error, lo mismo los errores de producción. Entonces, en una clase intermedia tengo los atributos que son comunes, tanto a este como a este. Y el desarrollo no tiene ningún atributo en común con él. O sea, más allá de los atributos de tarea, no hay ningún otro atributo que comparta con error interno o error de producción. Entonces, por eso este desarrollo, esta parte, solamente desarrollo va a recibir de tarea estos atributos. Mientras que error en producción va a recibir estos atributos y los propios. Lo mismo, error interno, el nombre del tester, y además va a tener el ambiente y los casos de prueba, y título, versión afectada y nombre del proyecto. Entonces, de esta forma, aplico la herencia, aplico el concepto de herencia, que es voy llevando a clases generales los atributos compartidos con la intención de reducir el código repetido. Fíjense, estos dos más los getter y setter estarían repetidos acá y acá. Entonces, los saco en una clase común y digo que error interno es un error y que un error es una tarea. Error en producción también es un error y además también el error es una tarea. Y desarrollo es una tarea. Entonces, con eso aplicamos correctamente el tema de herencia, sacando todos los atributos que son generales a clases generales. Por ejemplo, estos atributos son comunes a este y a este. Estos atributos son comunes a esta y a esta. Entonces voy agrupando en clases generales los atributos que son comunes a todas las clases. Con respecto a la estimación, tarea no sabe responder a get count horas estimadas o get estimación. Vamos a ponerle directamente get estimación. Entonces, tarea no puede responder directamente cuánto, no puede responder a get estimación. ¿Por qué? Porque en desarrollo, tiempo estimado,
o sea, la estimación es el tiempo estimado que tiene el desarrollo. En error en producción, el tiempo estimado es 8 o 16. Y en error interno, el tiempo estimado es siempre 40. Entonces, como todas estas clases son una tarea, y tarea no sabe responder al método getEstimación, acá se aplica el concepto de polimorfismo, que es que un objeto pueda responder de formas distintas a un mensaje. Pero como tarea no sabe responder a ese mensaje, lo que podemos hacer es que tarea sea abstracta y que delegue la responsabilidad de getEstimación a las hijas. O sea, hacemos el método getEstimación abstracto y lo declaramos en cada una de las hijas y que cada cual responda como quiera a este método. Entonces, cuando una tarea sea un error y además ese error sea un error interno, este error tampoco va a saber responder a la estimación. Entonces esto también tiene que ser abstracto y este método acá también debería ser abstracto. Entonces, cuando una tarea sea un error y ese error sea un error interno, getEstimación va a devolver 40. Cuando una tarea sea un error y ese error sea un error en producción, va a devolver 8 o 16 dependiendo de este booleano. Y cuando una tarea sea un desarrollo, me va a devolver este atributo. Entonces, las tres clases tienen una implementación particular de getEstimación. Y tarea, como no sabe responder, pero sí lo saben hacer las hijas, se convierte en una clase abstracta y le delega la responsabilidad a las hijas. Lo mismo error. Error no sabe responder a getEstimación, entonces también se convierte en abstracta y le delega a sus hijas responder al método getEstimación. El tema de la prioridad, acá tenemos un enum, porque nos dice alta, media o baja. Entonces acá necesitamos una nueva clase, que sea un enum, donde voy a tener alta, media y baja. Tarea no va a tener un enum. Va a usar un enum, porque no es un atributo enum, es un atributo pero calculado. Vamos a cambiar, vamos a poner esto por acá arriba, así es más fácil de acomodar el diagrama. Una tarea va a usar la prioridad, no se la va a guardar. La prioridad va a variar dependiendo de ciertas condiciones. Entonces, va a usar prioridad. Y además, va a tener que tener, ahora vamos a ver cómo, nos falta esta relación que es, acá está la cola de tareas, y ahora después vemos cómo se engancha usuarios con sus respectivas tareas. Dice, en los errores en producción, si el tiempo de resolución es 8, la prioridad es alta. Si el tiempo de 16, la prioridad es media. Para el resto de las tareas que no sean errores en producción, esta es la parte importante de esta oración, hay un cálculo que es 16, 20, entre 16 y 24 es media, y si no, baja. Entonces, ¿qué significa esto? Para el resto de las tareas que no sean errores de producción. Quiere decir que tarea, en base a la estimación que obtenga, va a poder responder a un mensaje salvo para los errores en producción. Entonces, en este caso, lo que hay que tener es un método de getPrioridad y va a devolver un prioridad. GetPrioridad, obtener prioridad, calcular prioridad, es más o menos lo mismo. La idea es que este método tiene que devolver una prioridad. Y esto me va a decir
que si la tarea es un desarrollo, bueno, voy a hacer el cálculo. Y el cálculo para las diferentes tareas es lo mismo para si es un desarrollo, si es un error interno. Como producción tiene su funcionalidad especial para calcular la prioridad, entonces, ¿qué pasa? Si acá se aplica el concepto de lo que es sobreescritura. Tenemos un método general acá llamado getPrioridad y acá le cambiamos el funcionamiento. O sea, esto significa que cuando la tarea es un desarrollo, usa la implementación de tarea. Cuando la tarea es un error y ese error es un error interno, usa el cálculo de tarea. Cuando la tarea es un error y es un error en producción, usa el cálculo de error en producción. ¿Por qué? Porque este método va a sobreescribir la funcionalidad de getPrioridad. Esto también es polimorfismo. La única diferencia es que solamente sobreescribo la tarea la que es distinta. O sea, esta y esta se comportan igual. Esta es la única diferencia. Bueno, le hago la implementación propia a esta y que todo el resto, tanto esta como esta, van a tener el mismo código, lo hago en tarea. Entonces, de esa forma, me evito tener que repetir la fórmula para calcular en desarrollo y en error interno, porque ambos, el enunciado dice que se calculan igual. Y en error en producción, hago el cálculo propio de error en producción. Y por último, dice que los usuarios sabemos su nombre, apellido y el nombre del proyecto, o sea que usuario tiene nombre, apellido y el proyecto base en el cual trabaja, o sea, el proyecto. Acá lo mismo. Acá tenemos el nombre del proyecto y acá tenemos el nombre del proyecto. No hay que crear un objeto proyecto porque no nos dicen ninguna información. Simplemente nos dice que tienen los nombres. Entonces, objeto proyecto no era necesario. Los usuarios deberán resolver las tareas que les sean asignados basados en la prioridad de las mismas. Si las tareas se van a resolver basados en la prioridad, lo que tengo que tener es una lista ordenada. Una lista ordenada por prioridad. Entonces tengo acá lista ordenada de nodos, donde la K va a ser prioridad y la E va a ser tarea. Y esta, obviamente, esta clase es abstracta, porque aparte del add tarea, remove el resto de los métodos, tiene esos métodos abstractos, que son los que tenemos que implementar, que son el compare, que va a recibir una tarea va a devolver un int, que es abstracto, y compare by key, que va a recibir una prioridad y una tarea. Y va a devolver un int. Estos dos métodos son los métodos que yo voy a tener que implementar. Por ende, para poder implementar la lista, voy a tener que crear mi propia lista, que va a ser llamada tareas por prioridad. Tareas por prioridad va a tener la implementación del compare y la implementación del compare by key. Entonces, acá tenemos
que el usuario va a tener una lista de tareas. El usuario tiene una lista de tareas. La lista de tareas usa las tareas y además tareas por prioridad hereda de lista ordenada de nodos. Entonces, con esto ya estaría el diagrama. Ya tenemos todas las entidades y todas las relaciones que vamos a necesitar para poder resolver. ¿Qué tenía este parcial? ¿Qué tiene este parcial o qué va a buscar evaluar? 1. El correcto uso del concepto de herencia. O sea, que se puedan dar cuenta cuándo había que heredar, cuándo los atributos comunes se iban agrupando. Esta, por ejemplo, que lo común vaya acá, que lo común entre estas dos vaya acá. Busca evaluar el concepto de polimorfismo, por ejemplo, getEstimación, que va a ser propio de cada una de estas, por ende tarea tenía que ser abstracto. Y el concepto de sobreescritura, concepto que falló en el primer parcial, que es, si yo tengo un método que es común a casi todos, pero en alguno lo calculo distinto, lo sobreescribo. Busca evaluar la correcta implementación de la lista y la correcta implementación de, bueno, en realidad la cola de acá de tareas, o sea, recorrer las tareas y acá hacer una lógica para poder recorrer los usuarios con sus, o sea, para poder asignar las tareas a los usuarios, que ahora vamos a ver cómo se va a alimentar esto. Y por último, con los métodos que nos dicen reporte de tiempos promedio tareas por prioridad, este método lo que tiene que devolver un vector de promedios. Uno para cada uno. O sea, voy a tener que devolver en una posición, todo el promedio de tiempos de las tareas que tienen alta prioridad, el promedio de tiempo de las tareas que tienen media prioridad y el promedio de tiempo de las tareas que tienen baja prioridad. Eso es lo que busca este método, reporte promedio de tareas por prioridad. Y por último, asignar tareas. Asignar tareas no va a devolver nada. Es un método público, no recibe nada y es void. Bueno, vamos a empezar a implementar todo esto. Teniendo este diagrama, ya tenemos listo la mitad del parcial. La forma de llegar a este diagrama era, como les decía, primero leyendo una vez todo el parcial y por último diagramando. Primero entendiendo qué es lo que se pide, luego lo diagramo. Una vez que lo tengo diagramado, ahora lo programo. Voy a empezar por la lista, que es lo que voy a usar más inmediatamente, tareas por prioridad. No, voy a empezar por tareas, mejor, porque después voy a necesitar el método este. Bueno, tarea me pide dos métodos. GetEstimación no lo puedo desarrollar en tarea, pero sí getPrioridad. GetPrioridad me decía de la clase tarea. Esto me va a devolver una prioridad. Me decía dos cosas. Para el resto de las tareas que no son errores de producción, o sea, para todas las tareas que no son errores de producción,
alta si tiene una resolución de hasta 16 horas. De entre 16 y 24, media, y si no, baja. Bueno, lo primero que voy a necesitar es una variable de tipo int que se llame tiempo. Lo primero que voy a hacer es a tiempo lo voy a llenar con this.get estimación. Esto lo puedo hacer porque la tarea en realidad nunca va a ser una tarea. La tarea va a ser un desarrollo, un error en producción o un error interno. Entonces, como cuando yo use getPrioridad, en realidad no voy a tener un objeto de tipo tarea, sino que voy a tener un objeto de tipo error, desarrollo o error interno, voy a poder tener la implementación concreta de este método. Entonces, en tiempo me guardo el tiempo estimado. ¿Cómo lo calcula? No importa. Lo único que sé es que con esto tengo el tiempo. Y acá pregunto. Tarea podría tener unas constantes que sean máximo alta, son 8, máximo medio es 24, y el resto no me importa. Si son más de 24, ya con eso ya estaría. Entonces, if tiempo es menor que max alta, o sea, si el tiempo es menor o igual, perdón, a max alta, o sea, a 8, entonces voy a necesitar una variable más. Resultado va a ser prioridad.alta. Si es más que 8, lo que tengo que fijarme es si tiempo es menor o igual a max media. Max medio. Entonces, si es menor o igual a 24, o sea, acá ya sé que va a ser más grande que 8. Pero si es menor, o sea, acá ya, en esta parte ya sé que es más grande que 8. Lo que tengo que fijarme es si eso, además, es menor que 24, entonces, resultado es prioridad.media, y si no, resultado es prioridad.baja. Entonces con esto ya tengo, si es más grande que 24, no importa cuán más grande es, ya con que sea un poco, con que sea 25 o más, ya la prioridad va a ser baja. Entonces, por último, retorno el resultado. Ahora, cuando tengo un error en producción, extends error, lo que me dice el enunciado es lo siguiente. Si el tiempo de resolución es 8, la prioridad es alta, y si el tiempo de resolución es 16, la prioridad es media. Como yo acá tenía las constantes de tiempo stopper o tiempo no stopper, entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Si tiempo, y acá el tiempo también era fijo, entonces si el tiempo es igual a stopper, acá no necesito, bueno, puedo obtener la estimación, esto es lo mismo. Si el tiempo es stopper es alto, y si no,
es medio. Directamente. Obtengo la estimación. Si es stopper, entonces es alta. Si no es stopper, la prioridad va a ser media. Y con esto le cambio el funcionamiento. Cuando una tarea sea un error en producción, el compilador va a entender que no tiene que usar este método, sino que tiene que usar este otro método. Cuando la tarea es un error de desarrollo, o sea, sea un desarrollo, usa este, y cuando sea un error interno, va a usar este método de acá. Entonces, de esta forma, hago la sobreescritura de getPrioridad. Le cambio la funcionalidad para cuando son un error en producción. Encadenado con esto, voy a resolver la estimación, getEstimación. Esto me va a devolver un int, getEstimación. Y acá directamente esto va a ser, cuando es un error de producción, dice que si es stopper, this.stopper, entonces el resultado va a ser tiempo stopper, y si no, resultado va a ser tiempo no stopper. Y devuelvo el resultado. Cuando es un error interno, getEstimación directamente va a devolver el tiempo estimado. La constante, que es 40, todos los errores internos van a tener una estimación de 40 horas. No importa el error que sea, si es interno, va a tener la estimación de 40 horas. Y si es un desarrollo, extend tarea, ni siquiera necesito el resultado, lo que voy a devolver es directamente tiempo estimado, que es el atributo que tengo. Entonces acá tengo la implementación de los 3 métodos polimórficos. Este que decía que si es stopper el tiempo es 8 o 16, este que siempre da 40, y este que da lo que se le setea desarrollo. Cuando yo ejecute acá getTiempoDeestimación, me va a usar cualquiera de estos 3 métodos dependiendo de qué realmente sea tarea. Cuando tarea es un error en producción, va a ejecutar este método, se va a guardar acá, y con esto va a poder hacer cuando es un error interno. Cuando es un error en producción, este getEstimación va a ejecutar este método, se va a guardar el tiempo acá, y con esto va a hacer la comparación. Entonces, de esta forma resolvimos todo lo que es el polimorfismo. Yo a tarea le puedo decir getEstimación, y me va a devolver cualquiera de estos, el resultado de cualquiera de estos 3, dependiendo de lo que sea. Y get, acá tarea, faltó poner que implement estimable. Esta tarea implementa estimable, getPrioridad viene de la interfaz estimable. Pero getEstimación viene de la interfaz estimable, getPrioridad es propio de tarea. Bueno, con eso se resuelve todo lo que es la parte de esta parte del gráfico, que es lo referente al polimorfismo. Tareas por prioridad es lo próximo que vamos a resolver. Extend lista ordenada de nodos. Prioridad tarea. Compare. Esto recibe 2 parámetros. Tarea T1. Tarea T2. ¿Cómo se realiza? Y devuelve un int.
¿Cómo comparamos la prioridad de las tareas? O sea, ¿cómo decimos si una tarea tiene más o menos prioridad que la otra? Bueno, simplemente tenemos dos formas. Hay dos formas de resolver esto. La primera forma es decir T1.get prioridad. Get prioridad es un método. Yo acá no tengo problema en poder llamar métodos. Yo puedo comparar contra atributos o contra el resultado de un método. Yo acá lo necesito es comparar una prioridad y ver cuál prioridad es más alta. ¿De dónde lo saca? Si es un atributo calculado o lo que sea, no me importa. Acá yo lo que necesito es poder ejecutar un método que me dé algo. A Daniel le tengo que decir, dame tu prioridad. ¿De dónde la saca? Si la saca de un atributo o la calcula, acá no importa. Porque esto, acá yo lo que tengo que hacer es comparar dos prioridades y decir cuál de los dos objetos es más grande. Entonces, T1.getPrioridad, esto lo puedo hacer punto compareTo T2.get. Prioridad. Acá tengo un objeto de tipo prioridad, que es un enum. Los objetos, si no son enteros, los puedo comparar usando el compareTo, que esto me va a devolver un valor negativo si este es más chico que este, un valor positivo si este es más grande que este, o un 0 si estos dos son iguales. Esta es una forma de usarlo, usando el compareTo. La otra forma de resolverlo es directamente haciendo T1 getPrioridad. La forma de saber en dónde está un valor dentro del enum es con el método ordinal, que eso te vuelve un int menos T2.getPrioridad ordinal. Esta es la otra forma que teníamos de resolverlo, o sea, restando los ordinales. En el caso de que este tenga prioridad alta y este tenga prioridad baja, esto me va a devolver 1 menos 2, me va a devolver menos 1, quiere decir que este es más chico que este. Entonces, prioridad alta tiene prioridad sobre la baja. Si fueran alta y alta, esto me daría 1 y 1, 1 menos 1, 0, y esto me devolvería un 0, quiere decir que son iguales. Y lo mismo, bueno, si es media. Entonces, estas son las dos formas de resolverlo. Da lo mismo cuál de las dos usaron. Hubo gente que usó esta, hubo gente que usó esta, o hubo gente directamente que puso un integer acá, directamente. Poner un integer no era del todo correcto, porque lo que tenías que comparar es la prioridad de la tarea. Pero bueno, si le ponían un integer, de esta forma lo tenían que comparar sí o sí de esta forma. Porque lo que le iba a llegar acá iba a ser una tarea y una tarea. El problema lo iban a tener en el compare by key. O si tenían que hacer búsquedas. En este caso, como era solamente para ordenar, no importaba mucho. Prioridad, clave, tarea, T. Y esto lo mismo. La única diferencia, esto que es clave, que es una prioridad, compareTo tarea.getPrioridad o directamente clave.ordinal menos t.getPrioridad.ordinal. La forma correcta, nuevamente, cualquiera de las dos es totalmente válida. Lo importante es que la lista sea ordenada sí o sí por prioridad, no por integer. La forma correcta era por prioridad, por tarea. Entonces, acá da lo mismo, cualquiera de las dos implementaciones. Yo voy a dejar la que a mi modo de verlo es la implementación correcta, que es comparar los dos ordinales. Tras que en sí, la de comparar los dos objetos, la prioridad termina siendo un string en la base, o sea, son dos objetos que se pueden usar con el compareTo.
Entonces con esto ya tengo la implementación de la lista ordenada. Ahora lo único que me queda hacer es implementar estos dos métodos y ver si necesito agregar algún que otro método extra. Vamos a empezar primero por tareas sin asignar. Tareas sin asignar, hay dos formas de implementarlo. Esto es, acá vamos a poner gestor de tareas. Voy a hacer las dos implementaciones para que vean cómo se podía hacer. La primera implementación, ¿cuál es el problema de acá? Yo tengo lo siguiente. Yo voy a tener tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5, tarea 6. Y tengo usuario 1 y usuario 2 y usuario 3. Vamos a poner una tercera tarea T7. Que esto lo vamos a poner, lo vamos a ordenar así para que sea más fácil. Entonces tengo la cola de tareas, que es esta, y yo tengo que ir asignándole las tareas a los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Saco una tarea, se la asigno al primer usuario. Saco otra tarea, se la asigno al segundo usuario. Saco una tarea, se la asigna a este usuario. Saco esta tarea, como no tengo más usuarios, se lo tengo que asignar al primer usuario. Saco otra tarea, se la vuelvo a asignar a este. Saco esta tarea, se la asigno acá. Me volví a quedar sin usuario, saco esta tarea y se la vuelvo a asignar al primero. Entonces, ahí es lo que decía el enunciado. Puede que algunos usuarios queden con más tareas que otros. La forma de realizar esto es la siguiente. Lo puedo hacer con contadores. Por ejemplo, lo que vamos a hacer principal es crear una variable int i en 0. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es recorrer la cola. Di.tareas sin asignar. Empty, mientras tenga tareas sin asignar en la cola, o sea, mientras tenga tareas en la cola, mientras tenga tareas en la cola, ¿qué es lo que voy a tener que preguntar? Antes que nada, voy a tener que preguntar si el i es menor que 10 puntos. Empleados, acá este tema hablaba de empleados, perdona que metí un error de usuario, esto es empleados. Mientras que los dis.empleados.size, mejor dicho, lo que tengo que hacer es que si el i es igual al size, o sea, ya me quedé sin empleados, lo que voy a tener que hacer es y volverlo a poner en 0. Entonces, con esto, lo que hago es lo siguiente. Tengo que crear el método al usuario, que sea, el empleado va a tener que tener un método público, agregar tarea.
esta tarea el usuario lo va a guardar en la cola, en la lista, perdón. Entonces, lo que hago acá es empleado, voy a agregar tarea, esto me va a llevar por parámetro una tarea. Y acá simplemente lo que tengo que hacer es decir que this.tareas.add. Esto es lo mismo. Un tema, el usuario tenía una cola de tareas, otro tema tenía una lista de tareas. En ambos comparten el método add, así que simplemente agrego una tarea y eso lo va a guardar en la estructura correspondiente, ya sea una lista, como es el caso del tema 2, o una cola de tareas, como es el caso del tema 1 y los tickets. Entonces simplemente le doy add. Y en el gestor de tareas lo que tengo que ver es, si me quedé sin empleados, entonces vuelvo a reiniciar. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. De cualquier forma, ya sea que me haya quedado sin empleados o no, ya voy a tener el índice actualizado. This.empleados.get di agregar tarea. Esto lo voy a escribir de esta forma para que sea más fácil de entender. Antes de asignar al usuario, voy a sacar una tarea de la cola. Tareas sin asignar, punto remove, y con esto saco las tareas, saco una tarea y esa tarea se la voy a asignar acá ahora al usuario. Y por último, y más. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace este código. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a abrir el Excel por acá. Entonces, acá lo que vamos a tener es y que va a arrancar en 0. Después tenemos la tarea. Y acá tenemos el usuario. Entonces, primer paso. ¿Tengo tareas? Sí. Ahí vamos a poner el y punto empleados punto size. Esto me va a dar que es 3. Entonces pregunta, 0. ¿Tengo tareas? Sí, tengo 7. Y es igual al empleados.size, o sea, 0 es igual a 3, no. Saco una tarea y al usuario que está en la posición I, que esto va a ser 0, 1, 2, al usuario de la posición 0 le agrego una tarea. Aumento el I, ahora esto va a ser 1. Vuelvo a empezar. ¿Tengo tareas? Sí. 1 es igual a 3, no. Saca una tarea y asignalo al usuario que está en la posición 1. Y ahora pásalo a 2. Perdón. Esto tiene que ser size menos 1. Size menos 1 es 2. No, perdón. Me equivoqué. Size directamente 2.3. Bueno, vuelvo a empezar. Acá aumenté. Esta está en 2. Tareas sin asignar. ¿Tengo tareas? Sí. Bueno. ¿2 es igual a 3? No. Sacá una tarea y asignáselo al que tenga en la posición 2. Ahora se ponen 3. ¿Tengo tareas? Sí, todavía me quedan 4. ¿3 es igual a 3? Sí, bueno, ahí ponenlo en 0. Saca una tarea y asignáselo al usuario que está en la posición 0. Por último, aumenta el I.
vuelve a empezar. ¿Tengo tareas? Sí. 1 es igual a 3, no. Saca una tarea y asignáselo al que esté en la posición 1, aumenta el contador. Vuelve a empezar. ¿Tengo tareas? Sí. 2 es igual a 3, no. Saca una tarea y asignalo al que esté en la posición 2. Aumenta el i. ¿Tengo tareas? Sí, me cae la última. 3 es igual a 3, sí. Bueno, el i ponelo en 0. Saca una tarea y asignáselo al usuario que está en la posición 0. ¿Tengo tareas? No, yo no tengo más tareas. Listo. Con esto termina el método. La otra forma de resolverlo, asignar tareas 2, es la siguiente. Usando una cola. Y acá tendría que tener una clase más que sería una cola de usuarios. Donde digo que el gestor de tareas va a usar una cola de usuarios. ¿Qué cola de usuarios? Va a usar usuarios. Y esto se puede hacer de la siguiente forma. Asignar tareas 2. Empleado. Acá la cola es de empleado. Esto es exactamente lo mismo, pero para el tema 1, donde en vez de empleados tenés usuarios. El método es lo mismo, lo único que en vez de recorrer una cola, tenés que recorrer una lista. Empleado. Punto. Empleados. Y lo que voy a hacer es directamente crear una variable con la nodos de empleado, con la de empleados, new, con la nodo. Y acá directamente lo que hago es emp.add. Entonces, con esto me armo una cola de empleados. Y acá me ahorro esto. Voy a necesitar una variable más. Ya no voy a necesitarla ahí. Empleado. Emp. Entonces, mientras tenga tareas sin asignar, emp va a ser a c emp.remove emp.agregar tarea. Y por último, en vez de aumentar el i, lo que hago es volver a insertar emp.add al empleado que acabo de sacar. De esta forma el empleado me va a quedar al final. Entonces, y acá faltó también quitar t tarea sin asignar punto remove. Saco una tarea, saco un empleado, le asigno un empleado, lo vuelvo a agregar en la cola de empleados. Entonces, ¿qué sería esto? ¿Cómo funcionaría? Esto funciona de la siguiente forma. Yo tengo estos 3 empleados. Entonces, lo que hago es pasarlos del array que yo tengo, los voy a pasar a una cola. Los paso a una cola. Esta sería mi nueva cola de usuarios. Entonces, acá básicamente
lo que hace este método es agarrar estos empleados que están acá, meterlos en una cola y luego iterar la cola esta. Entonces, acá ya armé la cola de empleados. Entonces, esto yo no necesito. Saco una tarea. Saco un usuario. Al usuario le asigno la tarea. Y meto al usuario en la cola. ¿Tengo tareas? Sí. Saca una tarea de la cola. Saca un empleado de la cola. Asignale esta tarea a este empleado. Vuelve a meter el empleado en la cola. ¿Tengo tareas? Sí. Saco una tarea. Saco un empleado. Asignar la tarea al empleado. Vuelve a meter el empleado en la cola. Saco una tarea. Saco un empleado. Vuelvo a meter el empleado en la cola. Saco una tarea. Saco un empleado. Vuelvo a meter el empleado en la cola. Saco otra tarea. Saco un empleado. Vuelvo a meter el empleado en la cola. ¿Todavía tengo tareas? Sí. Saco la última tarea. Saco un empleado. Vuelvo a meter el empleado en la cola. Fíjense que de esta forma quedaron los empleados con las tareas asignadas, de la misma forma que el otro algoritmo. Este concepto se llama cola circular. Algunos lo hicieron así, otros lo hicieron de esta forma. Cualquiera de las dos es correcta. Acá, como lo que voy a guardar en la cola es la referencia al empleado de estos, pues no hace falta que de la cola vuelva a llenar el array, porque acá lo que tengo es una copia. O sea, me guardo la referencia, entonces una vez que este método termina, los empleados quedan con todas sus tareas asignadas. La forma de resolverlo era esta. Cuando se me acaban los empleados, tengo que reiniciar el puntero del array y tengo que seguir acumulando hasta que se me acaben las tareas. O meterlos en una cola circular donde cada vez que saco un empleado se va a asignar en la misma cola. Entonces, esto era como el de Dragon Ball. Llega hasta acá, cuando termina se vuelve a meter al final de la fila. Llega hasta acá, saca el primero, toma, llévate una tarea, se vuelve a la fila. Llévate una tarea, se vuelve a la fila. Esto era exactamente igual que el de Dragon Ball. Y se podía resolver de esta forma o se podía resolver de esta otra. Eso con respecto a asignar tareas. Y ahora el gestor de tareas, el de reporte de promedios de tareas por prioridad. Lo que quiere el reporte de promedio de tareas por prioridad es que si yo tengo estas tareas, yo estas las tengo en la cola, donde podría llegar a tener media, baja, media, alta. También es de alta y esta es media. Entonces yo lo que tendría que devolver es un vector donde diga alta,
media y baja, y supongamos que esta tiene T1 son 90 horas, T2 son 20 horas, esta 19 horas esta, y de esta tengo que una tiene 8 y la otra tiene 6 horas. Entonces, para la cantidad alta, ¿qué es lo que tendría que hacer? Sumar estas dos, o sea, ver cuántas de cantidad de prioridad alta tengo, que esto es 8 más 6 son 2, la tengo que dividir por 2. De lo de media, lo mismo. 20 más 19 todo esto dividido 2, y acá básicamente lo único que tengo es una sola, que es 90 igual a 90 dividido 1, que me da 90. Esto es lo que yo tenía que devolver. Esto es lo que me pide que devuelve. ¿Cómo puedo resolver esto? Porque yo acá tengo dos cosas. Para poder sacar un promedio, yo tengo que acumular la cantidad de tareas, o sea, la cantidad de tiempos y la cantidad. O sea, el total de tiempos y la cantidad. Esto se puede resolver de dos formas. Y esto era un vector. No hay una matriz acá. Lo que devuelve es un vector. No hay matriz, porque no tengo segunda dimensión. No es que esto se va a repetir y va a variar. Si me dijeran prioridad por tarea por usuario, bueno, ahí sí tendría el usuario 1, bueno, en realidad en este caso es el empleado 1, con sus promedios, el empleado 2, con sus promedios. No, esto era directamente más fácil, porque era simplemente un vector. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, tenía dos formas de hacer esto. Una, hacer una matriz, donde en la primera dimensión, vamos a ponerla 0 y la 1, en la primera dimensión, bueno, hay tres formas de resolverlo. Una con un vector 1 y un vector 2, donde acá me voy a guardar para alta el total, que son 6 más 8. Para media me voy a guardar 20 más 19, 39, y para baja 90. Y acá voy a decir que tengo 2 y tengo 1. Esto lo podía usar con dos vectores así. O sea, teniendo el vector 1, el vector 2, y al final el resultado va a ser este dividido este, para todos. La otra que lo puedo usar era con una matriz, donde voy a tener básicamente lo mismo. Pero en vez de tener dos vectores, tengo una matriz. Y la otra opción es tener un objeto, donde yo vaya colectando la información. Un objeto llamado promedio, que esto tendría que tener dos atributos. Uno es el total, de tipo integer, y otro que es la cantidad de tipo integer también, con dos métodos. Uno, obtener promedio, que me va a devolver un double, y un método que es actualizar valores, o actualizar total. Que esto me va a devolver, va a recibir un int, y me va a devolver un void. Actualizar total debería sumar al total y sumar la cantidad. Sumar lo que viene por acá en total y aumentar la cantidad, y obtener promedio, hacer la división. Entonces, ¿cómo tendría que hacerlo? Cualquiera de las tres soluciones es la correcta. Yo lo voy a hacer con las tres. Voy a hacer las tres resoluciones de esto para que quede el registro. Siendo la
esta sería la menos óptima, la no tan óptima y la más óptima, que sería la del objeto promedio. Entonces vamos a empezar con el primer método, la primera forma de calcularlo, que es usando el objeto promedio. Como tengo un nuevo objeto, lo voy a tener que crear acá, que es promedio. Voy a tener un método que devuelva nada, que sea actualizar total, que esto me va a recibir un parámetro int valor, y lo que tiene que hacer esto es básicamente dos cosas, que es dis.cantidad más total es total más valor. Y después obtener promedio. Esto no recibe nada, pero devuelve un double. Esto lo que tiene que hacer es simplemente devolver. Mentira, voy a necesitar una variable. Una variable inicializada necesito. ¿Dónde voy a preguntar primero? Sí. Dis.cantidad. Igual, ¿es distinto de 0? Si cantidad es distinto de 0, entonces voy a hacer resultado, va a ser dis.total dividido dis.cantidad. Y por último, devuelvo el resultado. Entonces con esto ya me creo mi objeto promedio, que es el que voy a usar para ir acumulando las cosas. Entonces, cuando yo no tengo algo, yo necesito crear algo, bueno, uso los conceptos que tengo. ¿Sé crear objetos? Sí, bueno, el promedio es un objeto. ¿Qué tiene? Tiene total y tiene la cantidad. Lo voy usando para acumular. O uso los conceptos de TDAs. Entonces, una vez que tengo el objeto promedio, voy a crear de la clase gestor de tareas el método de reporte tiempo promedio tareas por prioridad. Esto devuelve un vector de double. Bueno, voy a necesitar algunas variables. La primera es el resultado. Esto es un vector. ¿Y de cuál va a ser la longitud? Bueno, va a ser prioridad punto values. Esto me va a devolver el array de valores punto length. De esta forma tengo el vector de 3. Después voy a necesitar una variable que va a ser la tarea. Como acá tenemos una cola de tareas, voy a necesitar un centinela. No puedo hacer un nido de tareas, así que uso
desarrollo, por ejemplo. Entonces, y por el momento, y un objeto de tipo promedio, una variable de promedio P. Entonces, lo primero que hago, agrego el centinela dis.tareas sin asignar .add, agrego el centinela y luego en T retiro una tarea. Punto remove, retiro una tarea. Entonces, mientras que T sea distinto de centinela, o sea, mientras no se acabe la lista de tareas sin asignar, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. P, acá voy a tener que tener otro vector, que va a ser promedio. Con lo mismo. Voy a tener un vector de promedios para cada uno de estos. Entonces, lo primero que hago es, vamos a ponerle promedios. Promedios, busca el objeto promedio que está en el vector de promedios en la posición t.get prioridad.ordinal. Con esto obtengo el promedio. Pero ¿qué pasa? Puede ser que yo nunca haya guardado promedios, por ejemplo, para la prioridad alta. Entonces lo que tengo que preguntar es si P es null. Si P es null, entonces lo que tengo que hacer es P new promedio. Y guardar acá, que estoy diciendo cualquier cosa, acá va P es new promedio, y acá en esta posición voy a guardar P. Entonces, de esta forma ya me aseguro de que si no tengo, nunca guardé promedios para la prioridad que venga dada por la tarea que estoy analizando, bueno, lo creo y lo guardo. Y después, por último, lo hago, ya sea que haya guardado antes o no, P. Actualizar total, y acá le digo t.get get estimación. Entonces, en el promedio, en este objeto promedio me guardo el total de estimación. Y esto se va a ir sumando las distintas cosas. Esto es hasta que se terminen las tareas. Y por último, lo que tengo que hacer es ir iterando. O sea, con esto ya voy a tener los promedios actualizados, y lo que voy a tener que hacer es básicamente con un for int i en 0, fin i menor que prioridad punto values
.len y más. Y acá lo que voy a hacer es básicamente lo siguiente. En la lista de resultados de I, voy a decir promedios de I, y acá es P. Ahí le hemos puesto la variable promedio, el objeto promedio era P, entonces P punto obtener promedio. Este método habíamos dicho que si no tenía nada me iba a devolver un 0, y en realidad acá lo que hay que contemplar es lo mismo que antes. Si P es distinto de null, entonces que haga esto, porque si yo nunca yo tengo todas tareas que son de prioridad alta y ninguna de las otras, entonces no pude haber acumulado, solamente fui acumulando acá en esta variable, en este método de acá, fui acumulando los promedios de los tiempos de prioridad alta. Entonces, con esto ya tendría el método solucionado. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Agrego el centinela, saco una tarea. Si la tarea es distinta del centinela, busco en este array de promedios, yo voy a tener un objeto promedio para cada una de las prioridades. Voy a tener un objeto promedio para alta, uno para media y otro para baja. En objeto promedio voy a ir acumulando los tiempos y las cantidades. Entonces, dame el promedio, esta línea lo que dice es, dame el objeto promedio para que está guardado en la prioridad de la tarea, punto ordinal. Ese objeto puede ser que no exista, porque estoy dando la primera vuelta. Entonces, como no existe, creo un nuevo objeto promedio, lo guardo en el que corresponde al ordinal de la prioridad, y por último le digo a ese objeto promedio, actualiza tu total con el total de lo que tengo acá. Próxima tarea. Supongamos que esta había sido alta, y esta que viene ahora es alta. Entonces, dame el objeto que está en el ordinal de alta. P distinto de null. ¿Es null? No, porque yo lo había creado antes. Entonces, bueno, simplemente salto acá y le digo, supongamos que la estimación antes era 6 horas y ahora es 9 horas. Entonces, 7 horas, por ejemplo. Entonces sumo 6 más 7 y me va a calcular 2. ¿Por qué? Porque en el método esto de actualizar total había dicho que sume el total y aumente la cantidad cada vez que llame este método. Entonces, con eso me va a quedar armado el vector de promedios. Entonces, voy a ir recorriendo para cada una de las prioridades. Le digo, saca del array de promedios que ya creé anteriormente, saca un promedio que corresponde al ordinal de alta, por ejemplo. ¿Es distinto de null? Sí, bueno, entonces hace el cálculo y guárdalo. Viene para el 2, el de medio. ¿El de medio existe? No, no existe. Listo. El de baja, el de baja existe, no existe. Bueno, esto como esto se va a quedar todo en 0, voy a devolver el primero. Y así con esto lo voy obteniendo y lo hago variable. No tengo acá un montón de contadores y acumuladores, y son variables. O sea, no me importa cuántas veces lo tenga que hacer. Esta es una opción. Esta sería como la forma de resolución ideal. Vamos a la menos ideal. La menos ideal, voy a tener el mismo objeto resultado, la tarea, el centinela. El objeto promedio ya no lo voy a tener. Y acá voy a tener una matriz. Int que va a ser promedios, y esto va a ser, en vez de new de promedios, va a ser int. Prioridad
Entonces tengo una matriz que es de 3 por 3. Entonces lo único que va a cambiar es lo siguiente. Esto se va, esto se va, y esto se va. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente. Voy a necesitar acá, sí, voy a necesitar una variable. Prioridad. Prioridad. Le voy a decir a t.get prioridad.ordinal, y acá en promedio. Postprioridad. Postprioridad, lo que voy a hacer, en realidad, mentira, acá va a ser postprioridad. La primera es la columna 1. Posición postprioridad, le voy a hacer t.get estimación. En realidad va a ser esto más lo que esté acá. Va a ser esto más lo que está. Y lo último, esto lo vamos a poner en 0, esto lo vamos a poner en 1, y esto le hago esto por prioridad más. Entonces, acá en la matriz, en la posición, en la primer fila, para la columna de la prioridad, sumo la estimación, y en la segunda fila voy acumulando. Como la matriz arranca en 0, esto lo puedo hacer tranquilamente. Y esto directamente es lo siguiente. Acá es más o menos lo mismo que acá. Esto se va, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Si promedios de la fila 1, que es donde yo guardé las cantidades, de I es distinto de 0, entonces lo que voy a hacer es en resultado de I va a ser igual a promedios de 0 I dividido promedio de 1i. Entonces, de esta forma, con la matriz, lo hago. Y fíjense que es exactamente la misma lógica. La única diferencia es que en vez de acumular en un objeto, acumulo en una matriz. Esto le vamos a poner prioridad 2. Y por último, la menos performante es tener 2 vectores. Que esto va a ser exactamente el mismo método. Lo único que voy a tener otra variable inicializada más, que esto va a ser un vector de int. Llamado total. Otro vector de int llamado cantidad. New int. También de la prioridad. Y por último, la variable esta int posición prioridad. Entonces, la única diferencia es que acá voy a hacer
total de posprioridad. Va a ser esto y acá en vez de hacer esto directamente lo que hago es cantidad de posprioridad más. Y acá lo que hago es lo mismo. En vez de promedio, cantidad de i distinto de 0. Entonces acá lo que hago es, en el resultado de i, divido lo que está en total, lo divido por canta de i. Entonces, agrego el centinela, voy a ir iterando todo. Acá lo único que faltó es hacer punto tarea sin asignar esto. De vuelta, hacer el remove. Sacar una próxima tarea. Faltan todos los métodos, ahora lo voy a corregir. Saco una tarea. ¿El centinela distinto? Bueno, me quedo con la prioridad, sumo la de totales, aumento el de cantidad, saco una nueva y así hasta que se acaban. Después itero el vector de... voy a iterar para cada una de las posiciones. Me fijo si el que corresponde a la... Si la cantidad que corresponde al primer ordinal, o sea, la primera prioridad es distinto de 0, entonces hago la división. Si no, no hago nada. Y listo. Y por último, result. Resultado, acá esto es lo mismo. Acá lo único que faltó es y sacar una tarea. Y lo mismo acá. Estas eran las tres formas de resolver este método. La única que varía es dónde voy acumulando. Después lo otro es lo mismo para todos. Es iterar la cola con un centinela para no perderlo y se acabó. En el caso del tema 1, la única diferencia es que en vez de tener este while, podría tener directamente un for each porque la lista es iterable, entonces me ahorro lo de agregar el centinela y lo de quitar uno acá con un for each, lo itero. Después el resto es exactamente igual. Lo mismo el asignar tareas. La única diferencia es que en el otro voy a tener una lista, así que lo puedo hacer esto mismo con un for each y al final hacerle un new a la lista. Después del resto, esto es exactamente igual para todos los temas. Así que bueno, así es como había que resolver el parcial. Espero que les sirva. Y bueno, mucha suerte para el recuperatorio. Y nos estamos viendo ya directamente en la fecha de final.